¿Qué es el reino de Dios? Vamos a leer primero Hechos capítulo 19, versículo 8. Dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, muchas gracias. Aquí estamos delante de tu presencia, pidiéndote tu ayuda, mi Dios, para que abras todo el entendimiento. Danos la sabiduría, danos la capacidad, mi Dios. Ayúdanos, bendícenos grandemente, mi Dios. Glorifícate hoy, en el nombre de Jesús, mi Dios. Gracias, Señor. Si tenemos un papelito, cuando yo llegue a mi casa, lo voy a estudiar, lo voy a escudriñar. Es cuando muchas veces Dios te bendice más. Vuelvo a leer. Y entrando Pablo en la sinagoga, y entrando Pablo en el templo, y entrando Pablo en la congregación, es lo mismo. Habló con denuedo, habló con poder, habló con autoridad, es lo mismo también. Por el espacio de 3 meses. Y luego dice, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo? Discutiendo un tema y persuadiendo, persuadir, convencer, persuadir, tratar todo lo posible para que la persona lo entienda. Entonces, discutiendo y persuadiendo acerca de lo que es el reino de Dios. Eso era la discusión. Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Una verdad, gracias a Dios, que Dios le quitó la venda de los ojos a Saulo de Tarso y se convirtió en un Pablo y pudo ver mucho más que los demás discípulos. Mucha profundidad pudo ver Pablo. En el versículo 9 dice que endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. No es fácil comprender esto. Esto de lo que vamos a estudiar hoy no es fácil comprenderlo. Muchas de las profecías, muchas porciones de la Biblia no se logran comprender. El bautismo de bebés no se lo quitas a los católicos, no se lo quitas a los presbiterianos. El bautismo por rociamiento no se lo quitas a la religión. El bautismo sin arrepentimiento son cosas que no las comprenden. Se pone a uno a discutir con ellos y no llegas a nada. Este tema vamos a analizarlo y vamos a ver otro texto, Mateo capítulo 13, versículo 10. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Así que esto del reino de los cielos, para muchos lo entienden con mucha facilidad y para otros es una pesadilla, para otros no lo logran comprender, para otros llegan a discusiones, para otros mejor se quedan callados y su entendimiento no logran comprender. ¿Qué es el reino de los cielos? La palabra reino de Dios y la palabra reino de los cielos es lo mismo, es el mismo lugar. ¿Qué palabras? La palabra reino de los cielos y la palabra reino de Dios es la misma palabra o es el mismo lugar. A veces creemos que el reino de los cielos es un lugar, el reino de Dios es otro lugar
Y cuando habla solamente reino también es otro lugar. Vamos a ver algunos textos. Ejemplo, Mateo 4:23. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿De qué nos habla en esta porción? El evangelio del reino. No nos dice reino de los cielos, ni tampoco nos dice reino de Dios. Vamos a ver Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí utiliza la palabra reino de los cielos, se ha acercado. En el libro de Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ya no dice solamente reino, ya no dice reino de los cielos, sino que dice el evangelio del reino de Dios. 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. La misma frase que utilizó Jesús, Mateo lo escribe como reino de los cielos, pero Marcos lo escribe como reino de Dios, dando a entender que la palabra reino, reino de los cielos, reino de Dios, es lo mismo, se refiere al mismo lugar. Vamos a seguir con este ejemplo. Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Yo creo que para los apóstoles no había problema. Cuando Cristo decía reino, ellos sabían que era un lugar. Cuando decía reino de los cielos, decía reino de Dios, para los discípulos sabían es el mismo lugar. El problema para los que estamos hoy en día es que dividimos. Creemos que es un lugar, creemos que es otro lugar y creemos que es otro lugar. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo capítulo 10, versículo 7. Dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que iban a predicar los apóstoles que estaban siendo enviados. ¿Qué se ha acercado? El reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ver ahora Lucas 9:2. Dice: y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí ya no dice reino de los cielos. Acá dice reino de Dios. Mateo dice reino de los cielos y Lucas dice el reino de Dios. ¿Son dos lugares? No, es el mismo lugar. Un tercer ejemplo. Vamos a ver Mateo 5:2. Dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo nos marca reino de los cielos. Vamos a ver Lucas 6:20. Dice: y alzando los ojos hacia los discípulos, decía: bienaventurado vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. La misma porción, la misma frase, nada más que en Mateo nos dice reino de los cielos y en Lucas nos dice el reino de Dios, dando a entender, y vuelvo a repetir, que tanto la palabra reino, reino de los cielos y reino de Dios es el mismo lugar, es lo mismo. Seguimos. La palabra reino de los cielos se encuentra 32 veces y solamente Mateo es quien lo habla. O sea, solamente lo vas a encontrar en el libro de Mateo. Reino de los cielos, 32 veces. Pero reino de Dios se encuentra 69 veces
Y lo vas a encontrar desde Mateo hasta en varios libros de la Biblia. Gloria a Dios. Ahora vamos a entender, cuando la Biblia dice reino de los cielos, reino o el reino de Dios, ¿nos está hablando de los cielos o nos está hablando de un reino? Es donde muchos se confunden. Como dice reino de los cielos, la mente dice cuando yo muera voy a volar hasta el tercer cielo. Es donde muchos se confunden. Reino de Dios es el reino de Dios. Está ahí en el tercer cielo cuando yo muera y voy a volar y voy a ir hasta el tercer cielo. Cuando no se comprende con facilidad, uno mal entiende las Escrituras. Reino, reino de los cielos o reino de Dios, ¿está en los cielos? No, no se refiere a los cielos. Textos bíblicos, vamos a verlos. Vamos a ver primero Lucas, capítulo 17, versículo 20. Dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cómo estaban los fariseos? Maestro, dinos cuándo vendrá el reino de Dios. Y dice Jesús, el reino de Dios, ni dirán helo aquí, ni dirán helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y vamos a entender qué es la palabra reino. La palabra reino, según el diccionario Capeluz, reino es el territorio gobernado por un rey. A eso se le llama reino. Ahora, el reino de Dios o el reino de los cielos se trata de la esfera en la que Dios reina, en la que su voluntad es respetada y cumplida. Eso quiere dar a entender que cuando dos o tres están reunidos en su nombre, haciendo su voluntad, ese lugar se le llama reino de Dios o se le llama reino de los cielos. Dios les bendiga. ¿Cuándo vendrá el reino de los cielos, Señor? ¿Reino de los cielos? ¿Está con ustedes el reino de Dios o el reino de los cielos? Vamos a ver otro texto. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque al que tiene se le da más, y al que no tiene, aún lo que tiene le es quitado. Maestro, ¿por qué les hablas por parábolas? Para que los que entienden entiendan más, y los que no entiendan, aún lo que entienden sea quitado. El que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace del agua y del espíritu, el que no se arrepiente, el que no viene a los pies de Cristo, ni puede ver ni puede entrar al reino de Dios. ¿Qué quiere dar a entender eso? Que no lo puede ver. Y por cuanto no lo puede ver, no puede entrar. ¿Dónde es el reino de Dios entonces? Está con el que nace de nuevo y donde están dos o tres reunidos en su nombre. A eso se le llama reino de los cielos. Otro texto. Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida, ni bebida. Y acá te dice que es el reino de Dios, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es donde están dos o tres en el nombre de Jesús, y allá hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
donde están los frutos del Espíritu Santo, allí ya llegó el reino de Dios. Y están dentro del reino de los cielos. ¡Qué bendición! ¿Verdad en Dios? Otro texto, Mateo 6:10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto es para demostrar que la oración que debemos pedirle a Dios es, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como has hecho en los cielos, hazlo también aquí en la tierra, Señor. Ya lo hizo allí, ahora le toca hacerlo acá. ¿Cuándo lo comenzó a hacer? En el momento en que la persona le entrega su vida a Dios, el reino de Dios ya está aquí en la tierra. ¿Cómo? Sí, por medio del que creyó. Gloria a Dios. Vamos a ver textos que ha confundido a la humanidad. Ejemplo, Mateo capítulo 16, versículo 19. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atada en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatada en los cielos. Los católicos, en primer lugar, son los que han metido la idea de que el apóstol Pedro está parado en la puerta de los cielos y él es el que dice, tú no entras o tú sí entras. Así lo empezaron a creer. ¿Quiénes? Los católicos. Y después de los católicos, las religiones lo empezaron a creer también de esa manera. Que el apóstol Pedro, por cuanto Jesús le dijo, a ti te daré las llaves del reino, el apóstol Pedro es el que está parado en la puerta. ¡Qué mala interpretación le dieron a la Escritura! Y por causa de esa mala interpretación, miren hasta el día de hoy, cómo la gente piensa que el reino de los cielos es en los cielos, y no piensa que el reino de los cielos es más bien donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, haciendo su voluntad. Ese es el reino de los cielos. Vamos a ver Mateo 23:13. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, luego dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Si nos hacemos la pregunta por qué Dios le dio las llaves al apóstol Pedro, la respuesta es, por medio de los fariseos, era una entrada al reino de los cielos. ¿Qué sucedía? Los fariseos no entran, ni tampoco dejan entrar. Por eso es que cuando Cristo vino, ¿verdad que hubiera sido fácil? Viene Jesucristo, comienza su ministerio, fariseos hay por toda la nación de Israel, hubiera dicho, bueno, pues me uno a los fariseos y ya está arreglado el problema. Pero no, Cristo comienza su ministerio, rechaza a los fariseos, rechaza a los saduceos, rechaza a los herodianos, rechaza a los religiosos y comienza su ministerio escogiendo a sus 12 apóstoles. Los fariseos no entran ni dejan entrar. ¿Sabes qué, Pedro? A ti te doy la llave del reino de los cielos. Vamos a ver otra mala interpretación. 1 Corintios 15:50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Este texto bíblico que estamos leyendo ha permitido que muchos se vayan por diferentes lugares. Unos dicen, es que en el arrebato o en la venida de Cristo tenemos que morir porque este cuerpo, esta carne y esta sangre no pueden ir hasta el cielo. Así lo interpretaron algunos. Pero la verdad, lo que quiere dar a entender, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso es que Dios le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, o sea, esa carne y esa sangre, eso que nació de papá y mamá, no puedes heredar el reino de Dios.
está dando a entender Gálatas 5:19, donde dice, los frutos de la carne no pueden heredar el reino de Dios. Primera de Corintios 6:10, no pueden heredar el reino de Dios. Romanos capítulo 1, no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre con pecado no puede ver ni entrar en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Y vuelvo a decir, reino de Dios, reino o reino de los cielos, eres tú, soy yo, cuando Cristo ya está en tu corazón. Y Él es el que te gobierna y tú le obedeces. Eso se le llama el reino de Dios o el reino de los cielos. Dios los bendiga. Pídele a Dios, el que Dios te ayude a comprenderlo, a entenderlo, y estúdialo, escudriñalo, y te darás cuenta que lo que se te está predicando es verdad. Dios te bendiga. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Padre, muchísimas gracias por abrir los ojos, por comprender las Escrituras, porque nos muestras, mi Dios, lo que le mostraste a los apóstoles. Gracias y ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.